Amigos, regresamos con el segundo bloque de la tarde de hoy para tocar un tema que desde hace buen tiempo lo hemos venido mencionando, el tema de la configuración del narcoestado en la República del Perú. ¿Y por qué lo venimos tocando? Es que esto tiene relación con lo que venimos hablando, Víctor, el tema del crecimiento de la inseguridad ciudadana, que lo hemos mencionado también en el bloque anterior. O sea, hasta hoy, entre comillas, los llamados expertos oficialistas no se explican por qué ha crecido la inseguridad ciudadana, y la explicación es muy sencilla, ¿no? Ha crecido porque el narcotráfico ha crecido, ha crecido la inseguridad ciudadana porque el país desde el año 2008 aproximadamente se ha convertido en un narcoestado y no queremos aceptar ni reconocer, dice, estamos camino a ser un narcoestado, camino, y la pregunta es, ¿y ese camino dónde se acaba? Tampoco saben ellos dónde se acaba. No, la realidad, amigos, es que nosotros somos un narcoestado. Y para este tema, el día de hoy, hemos invitado a un experto también en la materia, a un abogado, estamos refiriéndonos al doctor Alberto Valdivia, quien sobre este tema también ha emitido opiniones juiciosas y que hoy día, Víctor, vamos a escuchar su punto de vista. Sí. Y te damos la bienvenida, Alberto, a nombre del programa Contraataque. Te damos la bienvenida a este programa y esperamos tu punto de vista y un saludo a nuestros televidentes. Onda Digital te invita, Alberto, para que nos brindes tus conocimientos y tu experiencia al respecto. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Víctor Girao y general Wilson Barrantes, a este programa Contraataque. Se trata de exponer unos puntos de vista que en realidad recogen lo que es el sentimiento de una gran mayoría silenciosa. Nosotros lo que hemos tratado a través de este programa, en esta oportunidad que agradecemos, y de otros en los cuales hemos sido invitados, es de llamar a la conciencia ciudadana. Aquí el último freno, el último recurso que existe contra toda esta ola inmensa de corrupción y el poder corrosivo que tiene el dinero, el narcotráfico, es la conciencia popular, es los valores que todavía quedan en el espíritu, en el alma colectiva del pueblo peruano. Nosotros nos revelamos a creer que todo el país está en comunión con estos arreglos, con estas cosas que vemos todos los días y que nos escandalizan en la televisión, en la radio, en la prensa. Realmente lo importante aquí es que el peruano de a pie, el peruano común, ese peruano que ha sabido con su trabajo ahorrar en ladrillo, ahorrar en varilla, ahorrar en cemento, que ha convertido este distrito de Comas, que hace 40 años o 50 años era un arenal con esteras y sus banderitas peruanas, hoy en día es un pujante distrito donde hay una gran actividad comercial, industrial, las personas que viven son personas de bien. Eso es importante. Esa gran mayoría de peruanos somos una inmensa mayoría que sobrepasa muy largamente a una pequeña minoría corrupta. Una minoría corrupta que gobierna el país a través de las cúpulas de los partidos políticos en general. He invitado antes, reitero la invitación en este momento, a que las bases de los partidos llamados democráticos se rebelen en contra de la corrupción. Que no voten por los corruptos. No preguntemos quiénes son los corruptos porque lo sabemos todos. Pero lo importante es que cuando llegue la directiva de votar por tal o cual candidato, si nosotros sabemos a conciencia que es gente que tiene fortunas mal habidas, que son gentes que vivían en una pobreza franciscana antes de llegar al poder y hoy son dueños de cantidades de bienes a los cuales nunca responden. No caigamos en la trampa de creer que porque es de nuestro partido no debemos criticarlo. No se trata de alimentar a nuestro canalla, no, esa es la peor esclavitud, es la esclavitud del mal llamado espíritu de cuerpo. Tenemos que enfrentar eso, tenemos que romper eso. Como decía González Prada, hay que romper el pacto infame de hablar a media voz, porque ya no se necesita poner el dedo, la puz sale sola. Entonces, en este momento lo que queda son las fuerzas morales de los pueblos. En este caso, queda es el último rescoldo, la fuerza moral del pueblo peruano, de un pueblo viril, de un pueblo vital, de un pueblo al que se le ha maltratado inveteradamente.
un pueblo que tiene que rebelarse contra esta amenaza, que es una amenaza real, y de pronto ya no es ni siquiera amenaza, sino una realidad que amenaza nuestras vidas cotidianas. Mira, Víctor, este es un tema, la reflexión que nos invita a hacer Alberto, muy interesante, y la verdad que también nos hace despertar, como bien dice él, la conciencia, yo diría el animal que tenemos adentro para rebelarnos, como bien lo dice, contra esto que es el flagelo, porque justamente al inicio de esto decíamos, la gente dice, ¿por qué hay inseguridad? Claro que hay inseguridad, porque el narcotráfico crece, y justamente en este tema, mi estimado Alberto, hemos tocado con un dedo en la llaga, no sé si decir en la llaga, pero en la nervadura más importante de la realidad nacional, que es la configuración de una narcoeconomía, la configuración de una narcopolítica, la configuración de una narcosociedad, la configuración de unas narcoinstituciones del Estado y la configuración que de repente pareciera que todas la aceptamos, ¿no? Porque fíjate, los casinos, las construcciones, las llamadas instituciones que reciben su chiquita por acá, su chiquita por allá, todo eso lo que nos está configurando es que de repente nos sentimos bien de que nos den un poquito de dinero extra, que mal habido, por supuesto, y a sabiendas de lo que estamos promoviendo, que es un delito mayor. Entonces yo creo que lo que hoy día vamos a tocar, mi estimado Víctor, es algo que en realidad nos ha tocado y debemos llevarlo por ese camino, para despertar la conciencia, como bien se ha dicho, de decirle al ciudadano del país, un momentito, estamos yendo al barranco, estamos yendo al precipicio con todos estos candidatos que estamos mirando hoy en día que buscan impunidad. Todos los candidatos que estamos conociendo buscan impunidad, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico. Pero el tema fundamental por el cual nosotros estamos tocando, mi estimado Víctor, es porque la inseguridad ya no resiste que nos quedemos callados. Nosotros lo venimos diciendo, Wilson, desde hace varios años venimos luchando contra este tema. Acuérdate que cuando tuvimos una oportunidad de participar en elecciones, ¿no? Tuvimos que renunciar a esa posibilidad porque estaban infiltrándonos un presunto narcotraficante. Así es que... Y que habría comprado con $2 millones, como se comentó en ese momento, la lista, ¿no? Así es, y entonces actualmente sabemos que hay grupos de narcotraficantes que están buscando comprar partidos, ¿no? Y por supuesto tratando de entrar a la política ya a la franca, completa, o sea, no solamente promoviendo a uno que otro candidato, sino ya crear partidos de narcotraficantes. Entonces, la situación, como bien lo dice nuestro querido amigo Alberto, es despertar la conciencia del pueblo peruano, que en su gran mayoría lo ha hecho muy bien, ¿no? Su gran mayoría es un pueblo trabajador, modesto, humilde, pero que desafortunadamente es engañado al momento de las elecciones, es engañado con promesas falsas, como ha ocurrido en esta oportunidad, con promesas falsas que no se han cumplido y votan. Entonces lo que se quiere es evitar que se vuelva a repetir esa situación y terminemos con otro gobierno que no cumple sus promesas, infiltrado en mayor proporción con el narcotráfico, y terminemos siendo pues ya un país ingobernable. Claro. Eso Alberto, tú has vivido mucho tiempo en Colombia y tienes una experiencia enriquecedora. No sé, yo creo que de cerca de 1 o 2 décadas, no recuerdo con exactitud, pero lo que sirve de esa experiencia es el tránsito que estamos viendo se está dando. ¿Puedes ilustrarnos más o menos cuál es lo que, claro, lo que pasó ahí? La época más cruel fue la guerra de Pablo Escobar contra el Estado colombiano. En ese momento se rebasaron todos los límites y Pablo Escobar pasa de ser una suerte de Robin Hood en un principio, porque la gente entendía los regalos que él hacía como un acto de justicia social. En realidad lo que él estaba haciendo era constituyendo un escudo humano que impidiera a los mecanismos de la ley alcanzarlo. Por eso era impenetrable donde él vivía, porque él había construido ciudadelas, las cuales había regalado a mucha gente. Entonces esta gente era de una absoluta lealtad con él. Pero cuando Pablo Escobar ya pierde el norte y se vuelve sanguinario, tanto así que tumba un avión de Avianca simplemente porque pensaba que allí viajaba una persona que era un testigo en contra suya. Entonces ya se desata una guerra cruenta, ya sale
a relucir lo que realmente es la violencia del narcotráfico, cuando la vida humana no tiene ninguna significación, cuando usted no tiene tranquilidad para caminar, para ir a ningún restaurante, que nos está sucediendo aquí. Acá ya hemos tenido casos en los cuales en una fiesta de promoción 100 personas han sido asaltadas en un mismo momento, en un asalto. Y ya nos estamos acostumbrando, que es lo peor. Entonces ya cualquier cosa que sucede en las noticias, uno escucha al locutor en la televisión o en la radio hablar de un ajuste de cuentas. Automáticamente eso sella el caso. Ya se sabe que es un tema de narcotráfico. Entonces, ¿frente a qué estamos? Ahora, hemos dado una aseveración temeraria cuando decimos de que gran parte de las cúpulas de los partidos políticos están involucrados en este tema. ¿Quieren pruebas? Sí, señor, pruebas las hay. Ahí la tienen, y no han sido pruebas aportadas por la Policía del Perú, no han sido pruebas aportadas por los civiles en el Perú, son unas pruebas que vienen aportadas en un proceso por la Policía de Brasil, tanto así de que ya el Ministerio Público se ha visto precisado, obligado a actuar de oficio, que es lo que tendría que hacer siempre. Entonces ya estamos frente a situaciones en las cuales no es especulación, no es chisme, no es maledicencia, no es tenerle odio u ojeriza a tal o cual candidato vitalicio. De maleteo. No, ya son pruebas, ya no son dichos, son pruebas. Y ahora tendrán que salir a refutar, a rebatir esas pruebas, que salgan a defenderse dentro del debido proceso, porque todavía somos un Estado de Derecho. Como abogado, lo último que podría hacer es renunciar al debido proceso. Pero también como abogado, lo último que me interesa es que se pierda la justicia frente a la ley. Recordemos siempre el juramento del abogado. Defendamos las causas justas. Y en este sentido hay mucho que decir, somos un país que deja mucho que desear. Se han encontrado mafias multimillonarias y nos estamos conformando o nos quieren conformar simplemente con poner tras de rejas a los operadores, pero las cabezas, los que dirigen, están por fuera. Y eso es lo que se tiene que investigar a fondo. No nos podemos quedar quietos, calladitos, esperando que por prescripción mucha gente quede libre en las calles y además con aspiración de volver a morder el erario público. Gentes que nunca han podido justificar fortunas mal habidas, con propiedades en Perú y en el exterior. En Francia, sobre todo ese tipo de cosas se tienen que aclarar. El país tiene derecho a saber. Y en esto, repito, los principales cómplices son aquellos que callan. Cuando callamos, cuando seguimos dando el voto por disciplina partidaria, somos encubridores. Y estamos cada vez más ahondando la tumba para el futuro del Perú. El Perú es un país muy grande, muy rico, un país que tiene una gran promesa y un destino manifiesto. ¿Pero en qué medida? En la medida en que nosotros, los ciudadanos de a pie, sepamos a quién darle el voto. Sepamos no dejarnos engañar por promesas, no dejarnos engañar por cantos de sirena y no dejarnos engañar por sonrisas. Los comicios electorales no son concursos de belleza. Deberían ser simplemente cotejo de programas. Y esos programas a su vez cotejados con la trayectoria de los candidatos. Mal podemos creerle a un candidato que promete tal o cual cosa si nunca ha trabajado, si siempre ha sido un vividor de la política. A las cosas hay que decirle por su nombre. Sí, gente que nunca ha pagado planillas. ¿Cómo puede alguien que nunca ha pagado planillas ser responsable de manejar un país y toda la empresa y el destino de las empresas de un país? Respetamos mucho a los empresarios formales, los empresarios que dan la cara, que pagan nóminas, que pagan gratificaciones. Pero hay empresarios que, al contrario, fomentan el caldo de cultivo para la violencia social. Empresarios como un señor que anda por ahí escondido y ha sido vicepresidente de la CONFIEP y de pronto está escondido compartiendo escondite con el chico de los autos de carrera. No sería nada raro. Pero así como respetamos al empresario serio, formal, también hay que decir que hay empresarios que son desleales con el país,
son desleales con las ventajas, con las seguridades, con las garantías que le da la República. Y todos tenemos que juntos, empresarios, trabajadores, políticos, miembros de la Fuerza Armada, la civilidad en pleno, tenemos que unirnos para que el Perú sea un país viable, para que el Perú alcance niveles de desarrollo que permitan a los peruanos de todas las latitudes vivir con decencia, tener salud, tener educación. Y en ello, quizás el mensaje final es, ojalá que la educación reciba las mayores inversiones, porque eso es inversión, no es gasto. Invertir en el ser humano es apostar al futuro. La única manera legal, a través de la cual el ser humano se supera es a través de la educación. Y es a través de la educación que vamos a poder vencer esta amenaza del narcoestado, porque haremos que nuestros jóvenes no caigan en la tentación de la droga ni de los falsos beneficios que da el tráfico de las mismas. Alberto, yo quiero que también tocar un tema nuevo que se dio en Colombia y quiero compartirlo acá, Víctor, también agregando a lo que acaba de decir. En la década del 90 existió un clientelismo bárbaro que lo hizo Fujimori, ¿no? Y tenemos que reconocer que ese clientelismo le mantiene en un 15-18% duro respecto a Fujimori. Pero hay un clientelismo moderno hoy que deviene el narcotráfico. El narcotráfico paga bien. En las cuencas cocaleras, en las 18 cuencas que tenemos nosotros, paga $20 por el recojo de la hoja de coca, paga $60 por chancar la hoja de coca y le da con propina. Paga bien la compra de la gallina, la comida, paga bien. Ha cambiado, ha alterado la economía en la zona. Aparentemente ese clientelismo del narcotráfico lo vivimos en Colombia. Lo vivimos, digo, como analista y también como visitante de Colombia, que lo inició justamente el patrón Escobar, lo siguió Rodríguez Orejuela y fue expatriado, y una de las conclusiones que se saca en Estados Unidos de este señor era que su clientelismo que generó hizo pues que la gente aceptara el narcotráfico, y eso está pasando en el Perú hoy en día. El narcotráfico ha logrado no solamente comprar al político, sino está comprando al ciudadano de a pie, y eso es lo grave. Eso es lo grave, mi estimado Víctor, que debemos, también tú como piloto de 35 años de experiencia, que has manejado por el mundo entero, has piloteado por el mundo entero y también el país, sabes de que esto también se ha ido dando. Se está dando actualmente una situación, mi querido Alberto, muy sui generis, que está pasando inadvertida. Resulta que los vuelos que vienen de Colombia, de Bogotá especialmente directamente a Lima, con 250 pasajeros, la mayor parte de esos pasajeros son colombianos y colombianas, y según la información que he recibido de los tripulantes de cabina, de las azafatas y de los tripulantes de vuelo, tienen toda la característica de la gente dedicada al narcotráfico, llenos de joyas, con chicas despampanantes, llenas también de joyas, bien vestidos, con los tatuajes y los cuerpos y los guardaespaldas musculosos, en fin, toda la pinta de esta gente que se dedica al narcotráfico, y está llegando diariamente decenas o centenares de personas procedentes de Colombia, y yo no veo que estén creando empresas colombianas aquí, no se ve que estén creando, o sea, que están viniendo para el objetivo que es el narcotráfico. Esa es mi opinión personal. ¿Tienes tú alguna información al respecto, mi querido Alberto? Lo que sabemos es que cada vez esta industria del mal, esta industria del narcotráfico, porque es toda una industria en realidad, se consolida con mayor fuerza. Y es cierto, inicialmente le dan un aparente beneficio a la persona que trabaja para ellos, pero es un beneficio que se paga con sangre, es un beneficio que se paga luego con una suerte de esclavitud, porque el patrón narcotraficante es dueño de almas, vidas, mujeres y niños, al peor estilo de la Edad Media, porque al patrón nada se le niega. Ni la mujer, ni la mujer, ni las hijas, ni la hermana, ni la madre. Entonces, quien entra al mundo del narcotráfico de una u otra manera en busca de beneficios, al final lo que consigue, y allí sí se cumple pues la Biblia, ¿no? Dice, te conviertes en esclavo del mal. Y en este caso, el que entra de una u otra manera al narcotráfico, la única manera en que sale es con los pies por delante, porque quedan absolutamente esclavizados, dominados por un patrón que es el narcotraficante, el capo. Alberto,
Hace un tiempo hablamos también de convertir al narcotráfico como un delito de lesa humanidad. ¿Por qué? El paso ya se ha dado prácticamente acá en el Perú. Desde el momento que la Secretaría de Estado de los Estados Unidos reconoce que este grupo del BRAE, de los Quipe Palomino, ellos le llaman Sendero, bueno, para mí no se llama Sendero, tiene su nombre, pero lo que fuera, ese grupo es un grupo narcoterrorista. O sea, no es Sendero terrorista, Sendero narcotraficante, es un narcoterrorista. Entonces, siendo que es un narcoterrorista, comentamos, eso deja, digamos, abierta la posibilidad de que cualquier droga que entre a Estados Unidos se hace patriado por narcoterrorista al mismo nivel de que ISIS, del Estado Islámico, de Al Qaeda y de todo lo demás. Es posible que fundamentemos ante el mundo de que todos estos señores que están involucrados en el delito del narcoterrorismo puedan ser considerados delito de lesa humanidad. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese tema? Ciertamente es un delito de lesa humanidad porque, recordemos, estas denominaciones de delito de lesa humanidad se originan a raíz de los juicios de Nuremberg. Yeah. Inclusive, en esa oportunidad se rompe la barrera de aquello de que no se podía correr camino atrás. Yeah. En este caso sí hubo eso y fue con efecto retroactivo. Hoy en día los delitos de lesa humanidad, primero que no caducan, no prescriben, se persiguen en cualquier lugar del mundo. Entonces, esto es importante, especialmente para aquellos que están en la clase política y que han incurrido en delitos de lesa humanidad. No tienen ya a dónde esconderse y ya no pueden confiarse en la prescripción. Estamos hablando de Alan García, que tiene problemas. Yo no quiero ponerle nombre a las cosas porque no es el único, hay muchos. Hay varios, pero en todo caso, hay varios en todo caso, la acusación, y la acusación la da la historia, no yo, es una acusación a todos. Y yo creo que una de las formas y de las cosas que tenemos que buscar los peruanos es independizarnos de ese yugo, yugo del anti. Yo soy independiente, pero mi apellido anti. No, señor. No. Acá el único anti es anticorrupción, el único anti es antinarcotráfico, el único anti es antiterrorismo. Pero tenemos que actuar con independencia de criterio como peruanos y tenemos que aprender a ver el interés del Perú y de los peruanos por encima de las colectividades políticas. Hasta donde yo conozco, ningún partido o grupo o colectividad política ha sido creado exprofesamente para beneficiarse del país. Es al revés. Las organizaciones políticas se hacen es para resolver los problemas del país, para beneficiar al país. Lamentablemente, la realidad no guarda correlato con este postulado y encontramos gentes que han formado mini partidos, partiduchos o grandes partidos que a la larga han terminado siendo simplemente en beneficio de pequeños grupos. Entonces, eso se tiene que investigar, se tiene que sancionar con toda la dureza de la ley, porque si no, el mensaje a la juventud es un mensaje deprimente. Nosotros tenemos que darle a nuestra juventud un mensaje lleno de optimismo, llenos de fe, llenos de confianza, llenos de alegría, pero la alegría de que van a vivir en un país justo, en un país donde la ley se respeta. Y para que la ley se respete tiene que haber no solamente una tímida reforma del Poder Judicial, tiene que haber la absoluta reforma del Estado peruano. Exactamente. Una reforma que vaya al Poder Judicial, que vaya a la estructura misma, a que la educación reciba una prioridad, que se le dé prevalencia sobre cualquier otra inversión. Eso es lo que tiene que suceder. No es el caso de que la gente tenga miedo de salir a las calles. Y lo que es peor, dicen, si me defiendo, me va peor a mí. Si el delincuente me mata, no le pasa nada. En 15 días está de nuevo en la calle. Y desgraciadamente esto que digo es fácilmente corroborable. En cambio, el padre de familia que se defiende y por desgracia liquida a un delincuente, a ese le cae todo el peso de la ley. Eso lo estamos viviendo ahora los miembros de la Fuerza de Seguridad, Víctor, que tú conoces varios casos de estos, y estás viendo la viacrucis que padecen muchos de los compañeros de armas y otros clientes tuyos, entre comillas, que están padeciendo esa viacrucis. Pero cuando has hablado de partidos, por eso es que aquí en estas elecciones
los compatriotas que elijan tienen que darse cuenta quién les habla de narcoestado, quién les habla de inseguridad ciudadana, quién les habla de reforma del Estado. Miren si los candidatos que están buscando impunidad les hablan de eso, ninguno. Miren ustedes si los candidatos de la impunidad, que están buscando impunidad en este momento, les hablan de combate contra la corrupción. Nada de eso, mi estimado Víctor. Y solamente los que pretendemos ingresar en el tema político, los nuevos, tocamos esto. Qué curioso, ¿no? ¿Qué te parece, Víctor? ¿Qué te parece esto? Cierto, pero bueno, estamos marcando la diferencia, así que quizás... No, pero no vayamos a quedar como ese candidato que dice que la honestidad hace la diferencia, porque ahora va a ser y ya tiene su celda en uno de los penales, porque... Parece ahí, que va a terminar el micro de la Mercedes. Me han contado, vamos a hablar como Magali, que habría una casita por ahí en Francia, que habría unas cuentitas por ahí, no sé qué irá a pasar. Pero lo cierto, que nos están escuchando, estos pájaros fruteros que paran monitoreando estos temas, deben empezar a preocuparse. ¿Eh? Sí. ¿Qué le parece? Falta poco, queda un año. Así un año. Bueno, mi estimado Alberto. Muchísimas gracias, muy amables, y finalmente reiterar la invocación a la juventud. Tengan fe en el país, tengan fe en el futuro del Perú. El Perú fue siempre una gran potencia, fue siempre un gran imperio, fue siempre no solamente la arquitectura, no solamente la parte arqueológica. El Perú tuvo además un gran desarrollo técnico-científico. Mientras en el Perú se hacían las trepanaciones craneanas para salvar vidas humanas, en el paralelo histórico los teutones se comían el cerebro de sus enemigos. Pregunta, ¿dónde estaba la barbarie? Evidentemente no en el Perú. Y Perú también tuvo un desarrollo espiritual. Nuestra cultura fue de un rito iniciático, fue una cultura iniciática. Pero hay algo que no quiero terminar sin mencionar. Los peruanos hemos perdido la brújula en muchos casos. No sabemos quiénes somos, y por no saber quiénes somos, nos dejamos maltratar. Nosotros somos herederos de una cultura que, para lo que se ha descubierto, se inicia con Caral. 5.000 años de historia, en el mismo paralelo de Oriente. La historia universal tiene que ser reescrita. Y hay algo más importante: el aporte de los peruanos a la cultura universal, a la historia universal, va mucho más allá de Machu Picchu, va mucho más allá del aporte de la papa, va mucho más allá de las trepanaciones craneanas. A mi forma de ver, el aporte más importante lo hizo la cultura Caral. Fue la única cultura en el mundo que pudo vivir 1000 años sin guerra. El ejemplo más cercano a esto es un shogunato en China, que vivió 250 años sin guerra, pero Caral vivió 1000 años en paz. Quiere decir que ese es el mensaje más grande del Perú a la humanidad y a la historia. Podemos vivir en paz. Así es. Los seres humanos podemos hacerlo. Nuestros antecesores lo hicieron. Ojalá que nosotros podamos hacerlo y podamos vivir en un país en paz, con desarrollo, con justicia y sin narcoterrorismo. Muy bien, muchas gracias Alberto. Estimado Alberto. Y tú nos das pie para decir algo, y ahí creo que estamos cumpliendo esa labor. Nosotros debemos revisar la verdad histórica. Y revisar la verdad histórica es decir que la verdad no debe ser arqueológica, que te acabo de escuchar, porque cuando hablamos de que la verdad es arqueológica es poner las cosas en un lugar de la esquina. La verdad tiene que ser una verdad real de lo que es cierto. En este país nos han querido cambiar la verdad los llamados social cojudos, social confusos, no sé cómo llamarlos, pero nos han venido a contar una verdad que no es la verdad real. Y nos han hecho ver de que la guerra fue una noche de Halloween entre militares y terroristas, y eso no es así, señores. Por eso que siempre que cuando conversamos con Alberto y también con Víctor acá, postulamos la idea de la revisión de la verdad histórica para que la historia sea contada tal como ha sucedido y no nos comiencen a narrar cuentos, leyendas. Y aquí este es el papel que nos corresponde hacer a nosotros y decirle a estos hijos de patria que nos están escuchando que hablen la historia real, ¿no? Este país necesita ser un país sin narcoestado. Muchas gracias, amigos, por su atención. Gracias, Alberto. Damos por culminado, Alberto, gracias, este bloque. Y hacemos una pausa y regresamos para el tercer bloque. Muchas gracias, amigos. Gracias, mi amor. Excelente.